es la unión de hecho. Siempre se habló del concubinato y del amancebado. Y todo nos quedamos con nada. Después hay que hablar de la regulación legal, pero nadie me dio bola de tanto que él le encantó tanto la exposición del compañero. Bueno, la unión de hechos, primeramente tengo que decirles que el nombre lo ya está mal. Porque algo que está reconocido por la ley ya no es más de hecho, ya es de derecho. No decimos que algo es de hecho. Decimos que algo es de hecho cuando no está regulado por la ley. Por ejemplo, cuando hablamos de la separación y el divorcio, siempre dijimos que hay una separación de hecho. ¿Qué es la separación de hecho? Seguimos casados y yo me voy. Nos separamos de hecho porque ya no vivimos juntos. Pero para la ley seguimos casados. Y esa es la situación que existe en miles de casos en nuestro país. ¿Verdad? En miles de casos en nuestro país. Pero se dan cuenta, la ley no regula esa separación simple de hecho. ¿Entienden? La ley no regula eso. La ley lo que regula es o la separación de cuerpos o el divorcio vincular. Sin embargo, acá se le dio un nombre de unión de hecho a algo que está regulado. Y bueno, de todas maneras, la cuestión acá incluso no fue tan precisa y la mejor doctrina nacional ya ha dicho esto que yo le estoy repitiendo ahora, no vayan a pensar que es algo mío, sino que es algo que ya lo dijeron. Hay un libro un poco viejito, ¿verdad? Que se llama Derecho Paraguayo Social de Familia, de Justo Pucheta. Justo Pucheta ya decía esto de que está mal decir unión de hecho a algo que ya está reconocido por la ley. Si ya está reconocido por la ley, que no es más de hecho. Bueno, el doctor Moreno también suscribe esto, ¿verdad? Que dice que no puede ser algo de hecho si es que está reconocido por la ley. Y nosotros, por supuesto, nos adherimos a esa corriente. Bueno, primeramente hay que decir que la unión de hecho estaba regulada en el Código Civil a partir del artículo 217. Y ese artículo 217 es el único que sigue vigente. El artículo 217 decía: la unión extramatrimonial pública y estable entre personas con capacidad para contraer matrimonio producirá los efectos jurídicos previstos en este capítulo. Vamos a analizar. Primero que nada, unión extramatrimonial, es decir, ninguno de ellos está casado. O, como yo les dije al hablar de los impedimentos, no existe un impedimento de ligamen. Era el impedimento de ligamen, a ver si se acuerdan. Estaré ya a las 5, llevaré un traje ambos, pantalones grises. En había un impedimento del cual impida, o sea, no impida, que no permita el matrimonio. Ya se habían intercambiado los nombres. Y llevaré Que estaba previamente casado, ¿no sería? Blancas. Sí, ese es. El impedimento de ligamen significa que alguien está ligado por un matrimonio anterior vigente. Entonces, la unión extramatrimonial tiene que ser de personas que no están ligadas por un matrimonio vigente. Debe ser pública. Perfecto. Tiene que ser pública. Tiene que ser estable. Tiene que ser estable. Perfecto. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, decime. Los interdictos, dice el profesor Moreno, que sus actos son anulables. Entonces, Sí. ¿ellos pueden contraer matrimonio también? Sí pueden. Yo les había dicho eso cuando dimos la elección de la interdicción. En la elección 9 ya les había dicho eso. Que el artículo 143 parece que es, te remite a un artículo anterior que es 130 y algo, y donde dice que no puede contraer matrimonio el interdicto, pero no te dice que es nulo, es anulable. Entonces, si es anulable, quiere decir que puede celebrar. Y si puede celebrar, entonces es un acto que puede realizarlo válidamente. Puede realizarlo válidamente y es anulable. Y en los actos anulables no interviene el Ministerio Público, y donde no interviene el Ministerio Público, evidentemente la nulidad solamente puede ser solicitada por las partes, y las partes en un matrimonio son solamente los contrayentes. Esa es la mejor interpretación que se le puede dar a la cuestión.
Perfecto, profe, entendido. Bueno, es una unión pública. ¿Qué quiere decir pública? Que no tiene que ser escondida. Todos tienen que saber que existe esta unión de estas personas. Tiene que ser una unión estable, es decir, que no puede ser una unión pasajera. Dice, atiendan bien, entre personas con capacidad para contraer matrimonio, es decir, no puede ser entre personas que no puedan casarse, tiene que ser entre personas que sí puedan casarse, y para eso uno tiene que tener, no tiene que estar ligado por un impedimento, o sea, no tiene que tener ningún impedimento dirimente, y para casarse uno tiene que tener la edad mínima para contraer matrimonio, que está en el artículo 19 o 20, creo, de la ley 1/92, que fue modificado por la ley del 2015, como ya les había dicho cuando vimos los impedimentos. Ahora, este es el único artículo del Código Civil que está vigente sobre el tema. Todos los demás artículos, 218, 219, 220, hasta el 224, si ustedes se fijan, todos están derogados, a excepción del 223, ¿verdad? Pero el 223 no está derogado expresamente, pero está derogado tácitamente. Ahora, ¿y dónde está entonces? Está a partir del artículo 83 de la ley 1/92. A partir del artículo 83. Ya tienen bien la innovación del código de la ley en la materia, cuando habla de unión de hecho o concubinato, ya dice acá. Ya dice acá, unión de hecho o concubinato. El artículo 83 más o menos sigue la misma línea del 217 del Código Civil, pero le agrega algunas cositas más muy interesantes. ¿Qué dice? La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer, lo primero que le agrega, buen punto, entre un varón y una mujer. Venga con historia de, ya saben, que voluntariamente en vida en común. Perfecto. Y luego dice, en forma estable, ya decía en forma estable, en forma pública, ya decía, y en forma singular, dice. ¿Qué quiere decir en forma singular? Que yo no puedo tener una unión de hecho con ella, uno con ella, uno con ella, uno con ella, y así me voy y me doy la vuelta por mí mismo. O sea, porque en varios juicios sucedió que había sido, muere el hombre, o muere, bueno, puede morir cualquiera, ¿verdad? Pero lo que yo vi por lo menos, moría el hombre y se presentaban dos y decían, no, yo era su concubina, decía. Y entonces, evidentemente el juez no puede reconocer a los dos como concubinos, ¿verdad? Entonces se tenía que establecer, como diría el profesor Lebra, ¿verdad? Se tenía que establecer quién era la catedral y quién era la capillita, ¿verdad? No digo yo, lo dice el profesor Lebra, le van a tener en últimos años con derecho de las sucesiones, ¿verdad? Entonces, he visto varios juicios así, donde muere uno y ahí viene, entonces los dos vienen y quieren que se les reconozca su unión de hecho, ¿verdad? Pero a uno solo se le puede reconocer, porque es una unión entre un varón y una mujer, no entre un varón y más de una mujer, o al revés. Bueno, forma estable, pública y singular, perfecto. Teniendo ambos, dice, la edad mínima para contraer matrimonio. Ya habíamos hablado, interpretando del artículo anterior, ya habíamos visto lo de la edad mínima para contraer matrimonio, que se modificó por la ley del 2015, como les dije. Y también dice, y no estando afectados por impedimentos dirimentes. En el otro artículo parecía que solamente hablaba del impedimento de ligamen, ¿verdad? Pero acá habla de todos los impedimentos dirimentes que yo les hablé a ustedes. Todos los impedimentos dirimentes que vimos en la lección 20, parece que, o 21. Los impedimentos dirimentes. Dice, entonces, si esta unión, con todos estos requisitos, produce los efectos jurídicos conforme a la presente ley. Entonces,
Estos son los requisitos o los presupuestos de hecho que se tienen que dar para que exista una unión de hecho. Para que exista una unión de hecho. Ahora, el artículo 84 dice: en la unión que reúna las características del artículo precedente y que tuviera por lo menos 4 años consecutivos de duración, se crea entre los concubinos una comunidad de gananciales. Les pregunto a ustedes, ¿qué era la comunidad de gananciales? En donde los dos eran uno. ¿Qué pasó? ¿Qué En los donde, dos eran uno? rápidamente. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Bueno, y sí y no. Y sí para los fines pedagógicos ya es super, pero si me ponen eso en el examen está mal. No, para hacer rápidamente nomás, pero para hacer rápidamente. Entonces, la comunidad de gananciales es el conjunto de bienes que se forman con los bienes, con los bienes gananciales, ¿verdad? De ambos cónyuges, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay cónyuges, pero ahí también crea una comunidad de gananciales para los concubinos, ¿verdad? Si es que la unión de hecho o concubinato tiene por lo menos 4 años consecutivos de duración. Y ese consecutivo, ese es más o menos como decir, a ver, Olimpia ahora es tetracampeón consecutivo, ¿verdad? Y Brasil es, bueno, no, vamos a ir por Alemania. Alemania es tetracampeón del mundo, ¿verdad? Pero no es consecutivo. Los dos son tetracampeones. Pero uno es consecutivo porque ganó 4 al hilo y el otro ganó 4 en toda su historia. ¿Entienden? Ese consecutivo te da la pauta de que, atiendan bien el caracú de la cuestión acá, porque ustedes van a ser los abogados que van a tener que defender. Ese consecutivo te dice que la unión tiene que ser, es decir, no se tuvo que haber interrumpido ni suspendido en ningún momento. O sea, desde el momento en que empezó hasta que terminó, siempre tuvo que haber esa unión. Entonces, cuando ustedes tengan un caso, ustedes, como abogados del que no quieren, van a decir, no, primero no fueron los 4 años, fueron 3 años nomás, ¿verdad? Entonces le van a trasladar la cara de la prueba al otro, el otro va a tener que probar que fueron 4. Y por si acaso ya no fueron ni 4, sino fueron los 15, ¿verdad? O 10, ¿verdad? Ustedes van a decir, no, pero no era consecutivo, sino que era por temporada, ¿entendés? Entonces, cada un año me daba mi amor de verano, que me iba ya 2 meses y después venía otra vez, ¿entendés? Entonces, Profe, incluso... ¿quién garantiza eso, profe? ¿Cómo que quién garantiza qué? ¿Y quién garantiza los 4 años? Y esos son ustedes los abogados que van a tener que probar que existieron los 4 años. Y el abogado de la contraparte va a querer probar que no eran 4 años, que fueron 3, o que fueron 4, pero no consecutivamente, sino entrecortado. Entonces, esporádicamente. Sí, entonces los abogados van a decir, sí, era su pareja, pero casual nomás, ¿verdad? ¿Entendés? El demandante va a decir, no, que nosotros vivimos luego juntos, que ladrillo por ladrillo hicimos nuestra casa, que cuando nos mudamos teníamos un colchón nomás y ahora tenemos una mansión. Típica historia que se cuentan en esta clase de juicio, ¿verdad? Entonces, el abogado lo que va a querer es, va a tratar de que se cumpla el presupuesto en los 4 años y el otro abogado de la contraparte va a decir, no, jamás fueron 4 años, y si fueron 4 años fueron interrumpidamente porque mientras tanto yo tuve otra pareja, amor de verano y todo ese tipo de cosas. Entonces,
El artículo 4 dice que si por 4 años consecutivamente se dio la unión, entonces ahí se crea la comunidad de gananciales. Y ustedes me van a decir, ¿y qué sirve la comunidad de gananciales? Y acá entra el factor económico. La comunidad de gananciales es una comunidad donde entran todos los bienes. Entonces, yo quiero hacer reconocer mi unión para que cuando nos separemos, yo lleve la mitad de esos bienes y mi concubino o concubina lleve la otra mitad. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que se quiere. Acá hay un ingrediente económico. Bueno, justamente el artículo dice que podrá disolverse en vida de ambos o por causa de muerte, debiendo en los dos casos distribuirse los gananciales entre los concubinos o entre el sobreviviente y los herederos del otro por mitades. Es decir, esta unión de hecho me da la posibilidad a mí de que cuando se termine la unión, por cualquier motivo, yo lleve la mitad de los bienes de la comunidad de gananciales. Entonces ahí entra el incentivo de este juicio, que se usa muchísimo. Pero no se llama unión de hecho, para los que están en los juzgados, les voy a contar el nombre verdadero de este porque no se llama unión de hecho. La unión de hecho, uno ve en el escrito, pero el nombre del juicio o de los juicios es otro. Artículo 85. Cuando de la unión expresada hubieran nacido hijos comunes, o sea, cuando no se cumplieron los 4 años, pero antes de los 4 años ya nacieron hijos, dice, el plazo se considerará cumplido en la fecha del nacimiento del primer hijo. Es decir, pudimos conocernos, después de 10 meses nació fulanito, y bueno, desde ahí ya hay unión de hecho. Ahí ya no puede más el abogado tratar de decir, no, pero no se dieron los 4 años, porque el artículo 85 dice que el plazo de 4 años se reduce al día del nacimiento. Si es que hay un hijo en común de la pareja, ahí ya hay unión de hecho. Y puede ser que ellos no sepan, pero ya hay. Eso es entonces la unión de hecho. Los 4 años o el plazo que se reduce al momento del nacimiento del hijo, se crea entre los concubinos una comunidad de gananciales igualita a la que tienen los esposos en el matrimonio. Igualita. Bueno, de ahí viene el incentivo económico de que concluida la comunidad en vida o por la muerte, entonces el concubino sobreviviente o ambos concubinos van a llevar su parte de la comunidad de gananciales. Profe, Sí. consulta. En realidad, si vos vas a pedir el reconocimiento de la unión de hecho, entre comillas, evidentemente es por la parte económica, o sea, cuando termina la relación, porque si no, pues no vas a pedir también, ¿verdad? O te vas a casar. Exactamente. Los juicios, y eso fue algo que siempre me llamó la atención, ¿verdad? Que los juicios se dan cuando la relación ya terminó. Pero lo que uno quiere son los bienes de esa comunidad que se formó por imperio de la ley durante la relación. O sea, nadie hace un juicio para que se reconozca una relación que existe, ¿entienden? Sino de algo que existió. Y acá entra otro grave problema, ¿verdad? Que es un problema de interpretación, que es el artículo 86 de la ley, que dice, atiendan bien, después de 10 años de unión de hecho o concubinaria, bajo las condiciones expresadas, podrán los concubinos, mediante declaración conjunta formulada ante el encargado del registro del Estado Civil o el juez de paz de la jurisdicción respectiva,
inscribir su unión, subrayen, inscribir su unión, la que quedará equiparada a un matrimonio legal, dice. Incluso los efectos hereditarios y los hijos comunes se considerarán matrimoniales. Si uno de los concubinos solicita la inscripción de la unión, el juez citará al otro concubino y luego de escuchar las alegaciones de ambas partes decidirá en forma breve y sumaria. Entonces tenemos un tercer plazo de 10 años de unión de hecho. A los 4 años, o al momento del nacimiento ya se formó la unión. Pero acá nos da la posibilidad de inscribir la unión. ¿Dónde vamos a inscribir la unión? ¿En el registro civil o ante el juez de paz? Dice. Y en ese caso la unión ya es como un matrimonio, dice. O sea, como solemos decir nosotros en la cátedra, es un matrimonio, pero sin ser un matrimonio. La ley acá le está dando efectos de matrimonio a una situación que no es un matrimonio. No es un matrimonio. Esto en su tiempo fue un atentado contra la institucionalidad del matrimonio. El matrimonio, que es un instituto milenario, un sacramento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que acá venga una situación de hecho a querer tener los mismos efectos. Esto fue un gran problema, ¿verdad? Perfecto. Pero si tienen los mismos efectos del matrimonio, vamos a suponer que yo me junto con una persona en concubinato, ¿verdad? Y a los 10 años nos vamos a inscribimos en el registro civil. Y después nos separamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que divorciarnos. Porque acá dice que se equipara al matrimonio y el matrimonio se extingue con el divorcio, ¿verdad? Tenemos que divorciarnos. O podemos separarnos más, de hecho. Y esas son las interrogantes que se plantean ante este artículo, ¿verdad? Esta parte de la ley fue elaborada por, el anteproyecto de ley fue elaborado por la coordinadora de mujeres del Paraguay, no sé qué se llama la organización. Y creo que el doctor Manuel les contó la historia, ¿verdad? De que cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y esta coordinadora fue la que entró para discutir con él las cuestiones de esta ley, ¿verdad? Y ellos básicamente querían la igualdad de los derechos del hombre y la mujer que se consiguió con esta ley. Y algunas cuestiones puntuales como las que les voy a contar enseguida, ¿verdad? Que tienen que ver con el derecho, justamente sobre los bienes. Porque tengan presente que la mujer de aquel entonces, años 80 y 90, no era la mujer trabajadora que ustedes hoy no les ven en su casa a esta hora, ¿verdad? Era la mujer ama de casa y con suerte un poco más, ¿verdad? Con mucha suerte. Pero hoy en día ustedes, fíjense y vean ahora quién de su madre está ahora en su casa viendo, que no sé qué daba esta, ¿verdad? Novela turca o programa de Pelusa Rubín, ¿verdad? Programa de Pelusa Rubín, en fin. Tenemos otro plazo que es de 10 años para inscribirla. Y acá es donde le quiero hablar de una parte más de la práctica. A ver, entiéndame. Hay parejas que no tienen estos 10 años, pero que tienen una... Esto pasa muchísimo. Muchísimo. Vamos a suponer, ya tienen los 4 años, ya se formó la comunidad, o por lo menos ya nació el hijo en común, entonces ya viven juntos, ya compraron bienes juntos, muebles, inmuebles, siquiera un mueble, algunos muebles de la casa, algunos ya tienen
vehículo, inmueble, ¿verdad? Y bueno, cuando estas personas quieren solicitar un crédito medianamente grande, ¿verdad? A veces la institución crediticia, bancaria, financiera, cooperativa, lo que sea, le dice, ustedes están casados, le dice. No, no estamos casados, pero somos concubinos, ¿verdad? Cuando eso todavía no tenés ningún abogado porque se quieren mucho todavía. Somos concubinos. Y le dice, bueno, yo lo que voy a necesitar es, te dice tú, no sé cómo se llama, el analista de riesgo, el que está adentro, porque el que te recibe tu documento en esta institución, no sé cómo se llama, ¿verdad? La atención al cliente, ya eso creo, ¿verdad? Te dice, yo quiero que ustedes se vayan al juzgado de paz y hagan una manifestación ante el juez de paz donde dice que ustedes son concubinos que tienen una unión de hecho. ¿Entienden? Y se van, se labra un acta ahí en el libro negro del juzgado de paz, firman y llevan una copia de eso, te vas y le entregas al funcionario al funcionario del banco, la financiera, la cooperativa, lo que sea, y ellos te dan el crédito. Brillante, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. Nunca, pero nunca hagan eso. Pero jamás hagan eso. Jamás hagan eso. Porque si la relación termina, ambos son, y le digo ambos son deudores de ese crédito, por más de que uno más haya firmado. Vamos a suponer que yo, para retirar, qué sé yo, un Kia Rio, me piden eso, ¿verdad? Me dicen, anda, haceme uno con tu concubina. Bueno, me voy, hago yo retiro el Kia Rio, yo me paseo en el Kia Rio, y ella anda en colectivo, pero a ella le van a embargar su sueldo, si es que yo no pago. ¿Me entienden? Y hoy en día les anda gustando mucho a las empresas estas crediticias pedir esto. Se hace también en el juzgado de paz. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es que el juez de paz no autoriza esto. Bueno, realmente el juez de paz no es que concede esto, sino que simplemente autoriza. Es decir, el juez de paz actúa como si fuera un escribano. El escribano no te dice si está bien o está mal lo que vos querés hacer. El escribano certifica que vos firmes enfrente de él y ya está. Lo mismo sucede con el juez de paz. Cuando sale el acta se hace en el juzgado de paz. Y bueno, el juez de paz lo que hace es le da validez a eso. Validez de instrumento público. Y eso es lo que quieren ellos. ¿Para qué? Para que exista la comunidad ganancial y para que, por lo tanto, no exista un solo acreedor de ese crédito, sino existan dos con una comunidad de gananciales. ¿Entienden? Eso es lo que se anda haciendo mucho. Entonces, les aviso ya para que les avisen a sus clientes, ¿verdad? De que no hagan eso, porque ahí se están afectando dos patrimonios a una misma deuda. Muchas veces uno no comprende eso hasta que le pasa, ¿verdad? Que de repente las parejas se dejan y uno de ellos está ganando bien, está trabajando, tiene un sueldo fijo, ¿verdad? Tiene un nombramiento, ¿verdad? Y a ese le viene el embargo. Al otro que no tiene nada a su nombre no le va a venir ningún embargo de nada. ¿Entienden? Bueno, ¿cómo se forma la comunidad? Artículo 87. Los bienes comunes que son adquiridos por cualquiera de ellos durante la vida en común están afectados a la satisfacción de las necesidades o la familia de los hijos menores. Su administración corresponde a cualquiera de ellos indistintamente. Hay una administración conjunta o indistinta.
Los bienes propios son los que cada uno tenía antes de la unión y están bajo la administración y disposición de su titular. Lo mismo que en un matrimonio. Los gastos que cada uno de los concubinos realiza en beneficio de la familia, así como las obligaciones contraídas a tal efecto, obligan a ambos y se abonarán con los bienes comunes. Si estos fueran insuficientes, atiendan bien, se hará con los bienes de cada uno proporcionalmente. ¿Entienden? Esto es lo que se busca con esa acta que uno se va a hacer en el juzgado de paz y que no sabe qué efecto jurídico tiene. 89. Se presumen hijos del concubino los nacidos durante la unión de éste con la madre, salvo prueba en contrario. Les pregunto a ustedes, este artículo 89, ¿qué clase de presunción tiene? Que admite prueba en contra. ¿Y cómo se llama esa presunción? Y no sé, inocencia puede ser. Ese salió en el examen, profe. Iuris tantum. Ahí está. Se llama presunción iuris tantum, porque es la que admite prueba en contra. No presunción de paternidad como me pusieron todos. Y el otro tipo de presunción se llama presunción iure et de jure, que es la que no admite prueba en contra. Esas son las presunciones según la doctrina. Bueno, en este caso dice, se presume, lo mismo que el matrimonio, que van a ver la clase siguiente con el profesor Marcos Orlando. El hijo de la mujer casada se presume del marido, y bueno, el hijo nacido durante una unión de hecho se presume del concubino. ¿Entienden? Lo que se hace con esta institución es igualar prácticamente a los efectos del matrimonio, salvo algunos derechos que les voy a comentar, que en algunos casos son inclusive mejores. Pero bueno. Y acá está, artículo 90. Si terminada la convivencia y efectuada la separación de gananciales, uno de los ex concubinos careciere de recursos y estuviera imposibilitado de procurárselo, podrá solicitar alimento al otro mientras dure la emergencia. El derecho de alimento que también existe con el matrimonio. Bueno, artículo 91. Si la unión termina por muerte, vamos a suponer, uno de los concubinos muere, el otro queda vivo, ¿verdad? De uno de los concubinos, siempre que ella tuviera por lo menos 4 años de duración, el sobreviviente recibirá la mitad de los gananciales y la otra mitad se distribuirá entre los hijos del fallecido si lo hubiere. Bueno, vamos por parte. 2 concubinos, muere uno. El sobreviviente, ¿verdad? Si es que la unión tenía los requisitos que ya vimos antes, ¿verdad? El sobreviviente, dice, recibe la mitad de los gananciales y la otra mitad se distribuye entre los hijos. Perfecto, está muy bien. ¿Cuáles son los bienes gananciales? Los bienes que eran de la comunidad de gananciales que se formó con el concubinato. Entonces, el cónyuge sobreviviente, bueno, el concubino sobreviviente lleva su mitad, que era algo suyo, porque eso siempre fue suyo, y la otra mitad se divide entre los hijos. ¿Estamos bien? El 92 dice, si el fallecido no tuviere hijos, pero dejara ascendientes, el concubino sobreviviente concurrirá con ellos en la mitad de los gananciales por partes iguales. ¿Entienden? Si el concubino lleva su mitad de gananciales, esta otra mitad debería ser para los hijos. Si no hay hijos, entonces, pero hay ascendientes, entonces estos ascendientes con el concubino conjuntamente entran por esta segunda parte de gananciales. Siempre hablando de bienes gananciales. Ahora volvemos al 91 y dice, si el causante tuviere bienes propios, el concubino supérstite concurre con los hijos en igualdad de condiciones. O, como dirían los expertos en derecho sucesorio, ¿verdad?
el cónyuge hereda como un hijo más. En este caso es el concubino hereda como un hijo más. Es decir, si hay bienes propios y hay 2 hijos y un concubino, entonces los bienes propios se dividen entre 3. ¿Entienden? Y el derecho de representación del concubino supérstite solo se extiende a sus descendientes en primer grado. Esta es una cuestión que van a dar en el derecho de las sucesiones ya en último año, que se llama esto de la sucesión del concubino. Entonces los artículos 91 y 92 son reglas idénticas a las que tenemos en el libro de las sucesiones con respecto al matrimonio, pero en este caso se habla del concubinato. Ahora, en el 93 también es una regla parecida que dice, si el causante no tuviera descendientes ni ascendientes, el concubino supérstite recibirá todos los bienes, excluyendo por tanto los colaterales. La misma regla del libro de las sucesiones se aplica. Es decir, si no hay descendientes y no hay ascendientes, el concubino lleva todo. No importa si hay primo, tío, lo que sea, porque esa es la regla de nuestro código. El cónyuge y el concubino excluyen a los colaterales. Esa es una regla que van a aprender también en las sucesiones. Y el artículo 94 les dije que tiene una mejor técnica que la que está en el Código Civil. Y dice, y esto es lo que se utiliza en muchos casos en la práctica, dice, el supérstite en las uniones de hecho que tuviera cuanto menos 4 años de duración, gozará de los mismos derechos a las jubilaciones, pensiones e indemnizaciones que correspondan al cónyuge. Nuevamente se igualan acá los derechos del concubino a los derechos del cónyuge. Es decir, tienen los mismos derechos a las jubilaciones, pensiones e indemnizaciones. Y acá es donde el doctor Moreno, cuando hace un comentario de este artículo, dice, salvo que personales, tanto las jubilaciones como pensiones, indemnizaciones, más que nada las pensiones, ¿verdad? Y las pensiones, normalmente hoy en día en los sistemas de pensiones ya se establecen que es personal. ¿Por qué? Porque la persona, esa es la diferencia entre la pensión y la jubilación. Para uno poder jubilarse, uno aportó toda su vida. Es decir, yo aporté 40 años para que ellos me paguen después de los 40 años que yo aporté. Sin embargo, en la pensión uno no aporta nada. Es decir, los que tienen pensión jamás aportaron por esa pensión. Es una pensión por alguna circunstancia del Estado que decide dar esa pensión. Como existe hoy para los de la tercera edad, que son, si ustedes se fijan, técnicamente son pensiones no contributivas, así se les llama en el Ministerio de Hacienda, pensiones no contributivas, porque esas personas no contribuyeron jamás para recibir esa pensión. Entonces, el concubino del supérstite recibe, tiene los mismos derechos a la jubilación de pensión que corresponden al cónyuge, al concubino, como si fuera un matrimonio. Lo que tienen que fijarse es que los que evitaron esto quisieron que se igualen totalmente los derechos entre la esposa y la concubina. Que sea una esposa sea lo mismo que ser una concubina. Sin embargo, no lograron su objetivo. Superaron su objetivo. En algún momento van a darse cuenta de que el concubino no tiene los mismos derechos que el cónyuge. Tiene incluso más derechos que el cónyuge. Y todo esto está acá en estos 4 artículos últimos que tienen que ver con las sucesiones. Ahí está la diferencia. Hay una, no pequeña, pero gran diferencia. Perdón, no gran diferencia, pero una pequeña diferencia entre esto. Bueno, ahora les voy a decir, ¿cómo se llama esto en la práctica? Un ratito ya a ver, la comunidad les hablé, los requisitos para que exista la comunidad, los bienes de la comunidad y su administración. Los bienes son
Como les dije, todo lo que se adquiere durante la comunidad. La administración de los bienes es indistinta entre ambos. Las cargas de la comunidad es el artículo 86. Los efectos de la disolución de la comunidad. Si se disuelve la comunidad, cada uno lleva su parte. Y en caso de fallecimiento, ya les expliqué lo que pasa, ¿verdad? Quién lleva cada parte. La inscripción de la unión en el registro civil es el artículo 86, que a los 10 años se puede escribir en el registro civil y tiene los mismos efectos que un matrimonio. Básicamente ya les dije todo el programa. Ahora, ¿cómo opera esto en la práctica? Vamos a suponer. Me junto con una señorita, ¿verdad? Vivimos juntos 4 años. Tenemos un hijo en común. Y después me separo. Me separo de ella. Pero durante la comunidad se adquirieron bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Realmente los que hacen estos juicios son realmente las mujeres contra los varones, ¿verdad? Porque vivimos, supuestamente vivimos todavía en una sociedad en la que la mujer es la Eisinjaranga, ¿verdad? Y que el hombre es el millonario en todos los casos que se queda con todos los bienes, ¿verdad? En muchos casos es totalmente al revés, ¿verdad? Pero bueno, sigue parece eso en nuestra sociedad. Como les digo, puede ser totalmente al revés. Y de hecho, personalmente ya tuve un caso así, donde se separaron y la mujer llevó todo. Pero todo es todo. No le dejó un lápiz. Un lápiz no le dejó. Y bueno, ahí yo actué en defensa de este pobre hombre, ¿verdad? Y recuperamos algunas cosas, ¿no? Insisto, puede ser en cualquiera de los dos sentidos. Bueno, en el sentido más común, se separa la pareja, la mujer, ¿qué tiene que hacer para eso? Primero tiene que hacer que se reconozca legalmente. Y ahí es donde entra la cuestión de lo que le dije del juzgado de paz. Si ya existía el acta del juzgado de paz, ya está reconocida la unión. Y es más, fue voluntaria. Esa es la prueba más importante de tu juicio. Es más, muy posiblemente tu juicio va a durar unos pocos meses nomás. Porque la prueba más importante que está ahí, voluntariamente él se fue y firmó en el libro del juzgado de paz para probar que existe una unión de hecho. Si no existe eso, como no existe en muchos casos, entonces la mujer tiene que promover una demanda que se llama reconocimiento de matrimonio aparente. Él que dejó, pobrecita, que él llevó todos los bienes, que eran todos de él nomás luego, y ella se quedó sin nada. Entonces, este juicio se llama reconocimiento de matrimonio aparente. Es un juicio ordinario donde se va a reconocer en base a las pruebas rendidas por el demandante si existió o no existió realmente entre ellos un matrimonio aparente. Como les digo, el actor va a querer decir que existieron toditos estos requisitos del artículo 83, 84, 85, y el demandado va a decir, no fue así, fuimos pareja por unos meses nomás y después ya nos dejamos, yo tenía luego 2, 3 más y... hombre, le van a traer como testigo a las otras novias, guabú, ¿verdad? Ya le digo. Bueno, ¿qué pasa si muere? ¿Qué pasa si muere? Terminó la unión y el hombre, vamos a suponer que murió el hombre. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Qué quiere la mujer? Entrar a la sucesión. Y en la sucesión, los hijos entran directo, presentan su certificado de nacimiento y ya está. No. La esposa, bueno, la concubina esta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que promover un juicio que se llama reconocimiento de matrimonio aparente contra la sucesión y demandar a la sucesión
para que el juez reconozca el matrimonio aparente entre la concubina viva y el que ya está muerto. Los hijos van a contestar la demanda en nombre del muerto. Y van a decir, obviamente que los hijos no van a querer que, como siempre sucede, que una persona extraña venga y le saque la mitad de sus bienes, ¿verdad? Porque se reconoce a la esposa y automáticamente la mitad de los gananciales pasan para la esposa y una parte igual a la de cada hijo para la concubina, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, obviamente los hijos van a querer que se rechace la demanda, ¿verdad? Esa es la única desigualdad que existe entre los derechos de la cónyuge o del cónyuge y del concubino. Cuando se muere mi esposa, yo me presento a la sucesión y llevo el certificado de matrimonio y con eso ya entro. Si se muere mi concubina, yo tengo que primeramente hacer este juicio de reconocimiento de matrimonio aparente contra la sucesión de fulana, y cuando se haga lugar, ahí recién a mí me van a reconocer mi calidad de heredero como concubino. ¿Entienden? Es decir, la única desigualdad que existe entre ellos es el trámite previo que hay que hacer para entrar a la sucesión. Una vez que se entra a la sucesión, los derechos son iguales para la esposa y para la concubina. ¿Entienden? Evidentemente que no estamos hablando del mismo caso, ¿verdad? Es decir, no pueden en una sucesión haber una esposa y una concubina, o hay una esposa o hay una concubina. No pueden haber, ella era su esposa y esta es su concubina. No existe eso. Porque una para consulta. Sí. Perdón. Eso en el caso de que no haya ese certificado, o sea, ese certificado emitido en un juzgado en algún momento de la historia de esa pareja, ¿verdad? O sí, por más de que se haya hecho ese certificado en algún momento, se tiene que hacer ese juicio de reconocimiento. ¿Qué pasó? Se colgó su internet del profe. Sí, yo creo que eso fue el problema. Ya, qué loco. ¿Para qué lo que nos prende, boludo? Qué puta. Tienen que No es mudarse que no le nomás del escuchamos. Se fue. Me quedo en pija, así. Ay, yo pensé que era yo nomás después de mi pregunta. De tan poco que le gustó tu pregunta, Claudia, que se le colgó el internet. Claudia, ¿qué preguntaste? No Claro, Nico. ¿Por qué así son? No. ¿Qué preguntaste, Claudia? A ver, vamos a contestar la pregunta acá en comunidad. ¿Qué era la pregunta? Ahí volvió. Ahí vino el profe. Tu micrófono, doctor. Hola. Disculpe, no sé qué pasó, se colgó parece. Bueno, Claudia me estaba haciendo una pregunta, ¿verdad? Sí, doctor. Decime. No, que si
en algún momento de la historia, o de la relación, se hizo el certificado, ¿verdad? En el juzgado, no sé, certificado, constancia, en el juzgado. eh, Igual se tiene que hacer el juicio de reconocimiento o no. Sí se tiene que hacer, porque yo te digo, personalmente ya tuve un caso donde yo me fui y entré nomás a la asociación y presenté ese y me dijeron, no, primero tenés que ir a hacer el otro juicio y me tuve que ir a volver a hacer el otro juicio y después vine a entrar. Yo dije, como que acá ya está reconocido y ya fue ante el juez de paz, entonces dije, voy a probar, dije. Sabía bien que no se podía, pero intenté por una cuestión de que se podría interpretar, ¿verdad? Pero donde yo intenté no me salió. Donde yo intenté no me salió. Ya, perfecto. Sí, porque Entonces, es una, ahí tenés una duda, ¿verdad? Porque si ya sirve para reconocerte, ¿por qué deberías hacer si ya está? Bueno, pero en fin, sí, esa nomás es la pregunta. Hay que hacer sí, el juicio parte igual. sí. Yo te digo, personalmente tuve un caso así, donde hice eso y después me dijeron que no, que tiene que recurrir por la vía oportuna y tuve que hacer el reconocimiento de matrimonio por ente contra la asociación. Y, y así. Entonces, se tiene que hacer. O sea, como les digo, los derechos adentro son iguales, pero el concubino para entrar a la asociación cuesta un poco más que, que al esposo o la esposa. Porque el esposo o la esposa tiene su certificado de matrimonio, ¿me entienden? Por eso. Claro, perfecto. Ya, y entonces, o sea, igual a los 10 años que ya pasa a ser igual con matrimonio, al final ahí otra vez tenemos una diferencia, ¿verdad? Con eso. A los 10, el de los 10 años, el de los 10 años es distinto. El de los 10 años, de hecho, no se hace luego mucho en la práctica. Pero el de los 10 años, dice también juez de paz, pero realmente es ante el oficial del registro civil. Ese sí es como un matrimonio, pero sin serlo. Tiene los efectos de un matrimonio, pero no es un matrimonio. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Profe, Sí. para darle un poco de tranquilidad también a los compañeros. Las notas, profe, y la planilla, ¿cómo vamos con eso? Y tenemos un grave problema. El primer problema es que, que en la lista están menos de lo que son ustedes. Pero bueno, eso no depende de mí. Bueno, ese es el problema. El otro es que como nos dividimos para la corrección, entonces ya tengo el de algunos profesores, pero no de todos. O sea, no todos los exámenes están corregidos. Entonces no puedo enviar una planilla incompleta. Eh, y bueno, eso es así. Pero lo que ustedes tienen clase de I-20 o I-40. Y 40. Bueno, entonces voy a terminar esta parte y después vamos a hablar sobre eso unos minutos. Bueno, para terminar, para demostrarle que mi clase no estaba preparada hoy. Bueno, en el nuevo Código Civil y Comercial argentino del año 2015, en el nuevo Código Civil, se habla ya de esta, eh, de esta unión de hecho que nosotros le llamamos, en Argentina se llama uniones convivenciales. Y atiendan bien lo que les voy a leer, porque esto va a llegar. Estamos al lado y nosotros siempre copiamos de al lado. Entonces va a llegar, entonces para que sepan, les voy a decir. Eh,
El artículo 509 del nuevo Código Civil y Comercial trata de lo mismo que yo les expliqué. Allá se llaman uniones convivenciales y dice: las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en las relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, coma, sean del mismo o de diferente sexo. Es decir, la Argentina no reconoce el matrimonio homosexual, pero sí reconoce la unión de sexos. Es decir, una unión entre personas del mismo sexo. El matrimonio sigue siendo para hombre y mujer, pero la unión convivencial puede ser para personas del mismo sexo. Artículo 509 del nuevo Código Civil y Comercial argentino. Acá al ladito de nosotros ya tiene esto. En estos días estuve viendo se hizo una charla, un webinar o algo así también, de los 5 años que cumplió el nuevo código. Y bueno, en materia de familia, el nuevo código es totalmente innovador. Acá ya se habla de lo que nosotros no hablamos, ¿verdad? Entonces, tienen que tener en cuenta esto. Sin embargo, para que una norma así ingrese a nuestro ordenamiento jurídico, tiene que ingresar desde arriba, porque a nosotros la Constitución Nacional nos cierra las puertas. A nosotros la Constitución Nacional ya cierra las puertas. Es decir, si alguien quiere introducir esto modificando el Código Civil o la Ley 1/92, no es suficiente, porque tiene que modificar desde arriba, desde la Constitución. Entonces, el movimiento como para que esto sea aceptado tiene que venir desde una nueva Constitución. Después se cambia todo lo de abajo. Pero uno de abajo cambiarlo de arriba no puede. Entonces, más allá de que socialmente aceptemos o no, legalmente hablando, la reforma tiene que venir desde la Constitución y hacia abajo. Y ustedes son jóvenes y yo también. Pero lo único que espero es que cuando eso suceda, por lo menos ya el doctor Moreno no esté con nosotros porque si está, eso le va a llevar. Las instituciones de familia desvirtualizadas por esta cuestión. Seguramente nosotros vamos a tener que aceptar y vamos a tener que aplicar como juristas. Y bueno, en eso quedamos. Quiero leer, a ver, del matrimonio aparente ya hablé, del matrimonio aparente contra la sucesión y de la inscripción de la unión de hecho también ya les hablé. Bueno, estamos por ahora. Bueno, con respecto a los exámenes. Les voy a decir. Lastimosamente, tenemos un grave problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los graves problemas? Los bajos puntajes. Bajos y bajísimos puntajes. Pero bueno, es el primer parcial. Tienen sus trabajos prácticos, que si no copiaron van a tener algún que otro punto, ¿verdad? Tienen el segundo parcial, ¿verdad? Pero lo que quiero es que explicarles una cosa para que se saquen una idea de la cabeza. La primera idea es que todos ustedes tienen, es que nosotros no leemos, ¿verdad? Bueno, lejos está eso de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Somos muchos, tenemos tiempo de leer, ¿verdad? Así que no nos quieren ver la cara. La otra cuestión es una cuestión técnica de la educación, que es la evaluación.
Y si yo le doy 4 puntos en un ejercicio, no les voy a dar 4 puntos porque hagan una sola cosa. Les voy a dar 4 puntos porque hagan cosas que valen esos 4 puntos. Entonces, si yo le dije identifica conceptos de derecho y moral, realmente a mí no me interesan los conceptos de derecho y moral, pero tienen que poner. Y luego dice, describe una situación en la que ambas estén conformes y otra en la que estén disconformes. Es decir, hay 4 cosas: derecho, moral, conforme, disconforme. Si no me pusieron las 4, ustedes mismos desperdiciaron su oportunidad de tener alguno de esos 4 puntos. Todos me pusieron el concepto de derecho y moral y ahí se quedaron. O me pusieron un ejemplo en lugar de 2. ¿Entienden? Entonces, no pretendan que a uno se le dé 4 puntos porque pusieron el mismo concepto de derecho y moral y la misma aplicación de Jeremy Bentham que está en el libro. Es un examen del libro abierto y se puede usar el libro y no está mal que se copien porque todos copian el mismo libro y porque tenemos un solo libro. Y es un examen a código abierto. En este, por ejemplo, le puse los artículos 29 y 34. Yo no les copié acá el artículo. Les doy la posibilidad que ustedes lean 6 veces cada uno si quieren para tratar de interpretar. ¿Verdad? Luego les puse, en el segundo les puse, conceptualiza, diferencia y ejemplifica. Sobre 2 cosas. Le estoy pidiendo 4 cosas. Si ustedes no me ponen el concepto y el ejemplo, pero no diferencian, entonces se olvidaron de hacer algo. No les voy a dar 4 puntos por eso. No les vamos a dar 4 puntos por eso. ¿Entienden? Sobre la respuesta de la fecundación in vitro, yo les dije, fundamenta tu respuesta. Y fundamenta tu respuesta no es yo creo, ni yo considero, ¿verdad? Sino fundamenta, yo creo que por esto, por algún artículo de la Constitución, por algún artículo del Código Civil. Entonces, por ahí va la mano. De todas maneras, para los que crean que esto no existe, fíjense en el libro del doctor. En una de las actualizaciones de su libro, que seguro ustedes ya tienen, ¿verdad? Él ya hablaba de esto. En el libro de familia hay un capítulo específico sobre estas técnicas de reproducción asistida, donde él cita ya su libro anterior. ¿Cuál es la cuestión? ¿Está permitido o no está permitido esta fecundación in vitro, diseminación artificial u otros medios de nuestro código? Y está permitido desde el momento en que la primera parte del artículo 28 dice: la primera parte del artículo 28 dice, la persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción. Ustedes me van a decir, pero ahí no dice cómo se va a concebir, ¿verdad? Pero dice desde su concepción. ¿Pero dónde está la génesis? Que en el código de Vélez decía concepción en el seno materno, decía. Y el código borra esa parte de en el seno materno. Entonces, abre la puerta a que la concepción se dé fuera del seno materno. ¿Entienden? Que es la fecundación in vitro, que se hace una fecundación en el vidrio. O puede ser la inseminación artificial, donde realmente se dio la concepción también en el seno materno. Entonces, y el doctor habla de esto, es un párrafo de su libro de personas y un capítulo entero dentro de su libro de familia. Entonces, ustedes van a saber cómo rindieron y espero que les vaya mejor para el segundo parcial. Cuando yo tenga las correcciones de todos, vamos a enviar y le vamos a pasar a los delegados para que sepan sus puntajes. Además está decirle que tienen que estudiar más porque los temas del segundo parcial son más difíciles que los del primer parcial. Tienen la suerte de que tienen todas las clases grabadas. ¿Para cuándo es nuestro segundo parcial? Para el próximo, de este lunes en 8, profe. De este lunes en 8. Bueno, hay todavía tiempo. Entonces, después de
Nos faltan desarrollar 2 lecciones. Después de desarrollar estas 2 lecciones, seguramente vamos a seguir las clases con el doctor Moreno. Quiere hacer repaso con ustedes de todas esas lecciones, de las primeras que no pudo desarrollar con ustedes. Entonces él quiere hacer el repaso con ustedes. Seguramente vamos a seguir las clases en el mismo horario hasta donde nos diga el calendario académico, independientemente de que ya se desarrollen todas las lecciones, ¿verdad? Entonces, también para que ustedes vayan estudiando y puedan hacerle consultas a él. Entonces vamos a seguir con las clases y vamos a ver si podemos hacer también una clase especial con el doctor Moreno sobre un tema fuera del programa, pero algo de actualidad. Estoy viendo todavía eso. No sé si hay alguna